Yo veía los estados con el flyer publicitario del día de hoy y decía, nadie va a ir, porque la lucha contra la desobediencia en la iglesia es un tema fuerte, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan que es desobediente, pero la verdad es que uno de los principales pecados, por no decir el principal pecado de la humanidad, es la desobediencia. Cuando revisamos todos los pecados van en no obedecer lo que el Señor dicta para nuestras vidas. Y es que desde que nacemos tenemos una tendencia natural a hacer lo contrario a lo que se nos dice, ¿verdad? Y los que tenemos hijos, y bueno, todos hemos sido niños, sabemos que los niños por naturaleza son desobedientes. Y uno escucha frases en la casa como, es que ese muchacho no hace caso, es que ese muchacho es desobediente. Y bueno, cuando llega la adolescencia, peor. Ya ahí ya no es desobediencia, sino rebeldía. Y el término que usamos es ese. Ese muchacho es un rebelde. Y es que ese problema de la falta de sujeción no es algo nuevo. Desde el inicio de la historia de la humanidad vemos que el hombre desobedeció. Y cuando vemos en el relato de Adán y Eva, vimos que ellos recibieron unas instrucciones precisas de cómo debían conducirse. Y no eran difíciles. El Señor les dijo, van a hacer esto, van a hacer esto. Pero ellos desobedecieron casi que una de las pocas cosas que les fue prohibida. No deben comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos por ahí se fueron y desobedecieron. Si seguimos revisando la historia bíblica, vemos al pueblo de Israel que fue liberado por el Señor de la esclavitud en Egipto, y cuando están en el desierto, Dios le da unas leyes, ¿verdad? Le da los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso está en Éxodo 20, del 3 y 4. ¿Y qué hizo este pueblo cuando Moisés subió al monte a traer las leyes? Como él tardó 40 días, bueno, ellos se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Enseguida hicieron lo contrario a lo que el Señor les había mandado. Entonces, como vemos, ahí está, la desobediencia del hombre siempre ha estado. Es parte de la lucha contra la pecaminosidad. Pero lamentablemente toda acción tiene una reacción y todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Entonces, vemos que Adán y Eva, por esta desobediencia, se separaron de Dios y trajeron muerte espiritual para la humanidad. Y en el caso específico del relato de Éxodo, ellos provocaron la ira de Moisés, y Moisés tomó el becerro de oro, lo molió, lo echó en el agua y se los dio a tomar. Y eso trajo consecuencias nefastas. Luego él ordenó a los levitas que asesinaran a todos los que habían estado en la idolatría. Eso trajo una tragedia al pueblo. Todo por desobediencia. Y nosotros mismos, cuando revisamos nuestras vidas, la mayoría de los problemas personales, familiares, de pareja, vienen por no ajustarse a las normas o a los acuerdos que ya nosotros teníamos preestablecidos. Y entonces ahí viene el pecado, la desobediencia, ¿verdad? Entonces el día de hoy, como pudieron ver en lo que estuvimos colocando, vamos a conocer la historia de un hombre llamado Acán, que también fue desobediente. Para esto voy a comentarles un poquito acerca del contexto histórico en el cual se desarrolla esta historia, que está en Josué 7. Y allí nos situamos en ese momento en donde al fin el pueblo de Israel atraviesa el río Jordán y llegan a la tierra prometida. En ese momento ya Moisés había muerto y ellos estaban siendo guiados por Josué. Entonces, al ellos atravesar el río, van a comenzar a conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Y la primera tierra a la que llegan es Jericó. Y por supuesto que ¿quién no conoce la historia de cómo conquistaron Jericó? Esto lo lograron a través de la obediencia al Señor. Fue algo inaudito para ellos que el Señor les decía, durante 6 días van a dar vueltas alrededor del muro de Jericó.
Y al séptimo día van a dar 7 vueltas, van a tocar trompetas y van a gritar. Y de esa manera los muros de Jericó fueron derrumbados. Entonces, de una manera prodigiosa, el Señor honró esa obediencia a ellos, dándoles esta tierra. Pero en ese momento el Señor les dio una advertencia, que esa advertencia venía desde mucho antes, que la conseguimos en Deuteronomio 13, 16, 18, que dice que esas tierras que ellos iban a conquistar, ellos no podían tomar absolutamente nada de objetos ni de tesoros que estuvieran en esa tierra, porque eran cosas que estaban dedicadas a otros dioses. Y estas cosas son llamadas anatema. Entonces, esa palabra significa algo apartado, que no puede ser utilizado para un fin profano y que le pertenecía a Dios. Y Dios era el que decidía qué iba a hacer con esos objetos, si debían ser desechados o debían ser los tesoros colocados para el altar del Señor. En este relato en específico, cuando ellos toman posesión de Jericó, Él les dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, oro, bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Ok, el Señor les hizo esa advertencia. Luego, ellos siguieron conquistando, siguieron con lo que el Señor les había mandado, y llegaron a una ciudad que se llama Ai, o que se llamaba Ai. Ellos venían confiados porque prácticamente no habían peleado y habían obtenido la victoria en Jericó. Y solo mandaron 1000 hombres para luchar en Ai. Pues resulta que los 1000 hombres fueron totalmente derrotados. Y de hecho, murieron 36 de los soldados durante la retirada. Esto, por supuesto, hizo que el pueblo se afligiera, que tuvieran miedo y ya toda esa valentía que traían se derrumbó. Esto ocasionó un luto dentro de todo el pueblo de Israel. Josué y los ancianos se postraron en tierra, se echaron cenizas sobre sus cabezas, que esto era una señal de luto, de aflicción. Y Josué se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué hicimos? De cierta manera le reclama y le pide explicaciones. Señor, ¿qué hicimos? ¿Por qué si nos diste Jericó y nos hiciste atravesar el Jordán, ahora nos derrotas de una manera tan chimba, como dice uno? ¿Qué van a decir los enemigos de tu nombre? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a morir? Josué estaba como un buen líder, que veremos que era un buen líder. Él estaba preocupado por el bienestar del pueblo y por el nombre del Señor. Y en ese momento el Señor le dice, levántate, que tu pueblo ha pecado contra mí. ¿Por qué? Porque ellos tomaron de ese tesoro que yo les dije que no tomaron. Ellos tomaron del anatema y lo metieron dentro del campamento. Eso va a traer maldición sobre todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios es tan bueno que le dijo, hay una solución. Todo el pueblo debe purificarse y presentarse ante ti y vamos a descubrir quién fue el que tomó el anatema. Entonces, allí se presentan por tribus, clanes, familias, y el Señor finalmente señaló a quien era el culpable, que era este señor llamado Acán. Y el señor Acán, que era un soldado de los que luchó en la batalla de Jericó, pues Josué lo encara y le dice, confiesa qué fue lo que hiciste, da la gloria al Señor finalmente y di qué fue lo que hiciste. Y él le dice, he robado un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo y enterré todo debajo de mi carpa. Josué envía soldados a esa carpa a que revisen y realmente dentro de su propia casa estaban en un hueco esos tesoros que formaban parte del anatema. Y pues para el lamento de Acán y su familia, que fueron cómplices, él recibió el castigo. Fueron apedreados y fueron quemados y eso hizo que se restituyera la paz del Señor dentro del pueblo de Israel. Cuando vemos la historia en su conjunto es un poco lamentable, ¿verdad? Pero así es la disciplina, a veces dolorosa. Y bueno, vamos a ir descubriendo cómo la desobediencia puede tener efectos o tiene efectos negativos, no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre todos los que nos rodean, incluyendo la iglesia.
Y para ello vamos a desarrollar hoy 3 principios. Y el primer principio dice que pecar trae consecuencias no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre quienes nos rodean. Y entonces este libro de Josué en el capítulo 7 empieza diciendo: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Como vemos en la historia claramente, el pecado de Acán fue desobedecer la orden que ya expresamente el Señor había dado, tanto en la ley, que habían sido unos pocos años antes, cuando el Señor les mostró la ley, eso estaba en Deuteronomio, y expresamente lo que durante la batalla Josué les dijo: no deben tomar del anatema. Él codició, tomó y escondió esos objetos y los trajo hacia el campamento. Ellos vivían en campamento. Entonces trajo esa maldición desde afuera, desde donde no lo debía tomar, y lo metió dentro del pueblo. Pero esta actitud no trajo en un primer momento, esta actitud de Acán no trajo consecuencias sobre él en un primer momento, pero sí trajo consecuencias sobre el resto del pueblo, y lo vemos ahí en el relato. 3,000 guerreros fueron completamente derrotados. Murieron 36 soldados durante la retirada. Los israelitas quedaron paralizados de miedo y su valentía se desvaneció. Provocó gran aflicción sobre Josué y los ancianos de Israel. Y hasta que Josué reclamó al Señor lo sucedido. Y mientras yo hacía el estudio de esta prédica, me surgió la pregunta: ¿por qué todo un pueblo debió sufrir por el pecado de un hombre? Porque si lo vemos, él fue el que hizo eso, el resto, en teoría, no hizo nada. En este tiempo, Israel estaba bajo un pacto con Dios que prometía bendiciones a su obediencia, pero también maldiciones a su desobediencia. ¿Quién puede leer Éxodo 19:5? Otra versión que yo usé acá dice: si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Y en este episodio, como ya lo he repetido muchas veces, él les dijo explícitamente: no pueden tomar de allí del anatema. ¿Pero por qué? Porque este era un mecanismo de protección. En particular, el Señor no mandó a destruir Jericó porque, bueno, yo les prometí esta tierra, sino porque eso era un pueblo que tenía una gran contaminación por cultos satánicos. Había mucho ocultismo dentro de ellos. Y entonces el Señor manda a destruir todo eso para que el pueblo no tuviera contacto con esas cosas y no se contaminara. Ya Dios les había advertido cuáles eran las consecuencias entonces de tomar de estos objetos. Y como les mencioné al principio, nosotros a través de Adán heredamos, o la humanidad heredó esa inclinación al pecado. Y por eso pasan cosas como esas de Acán, que a pesar de él estar dentro del ejército, seguramente fue de los primeros que escuchó que no debía hacerlo, hizo lo que no es correcto. Sin embargo, tenemos una buena noticia que puede responder esa pregunta de por qué todo un pueblo debió sufrir por el pecado de un hombre. Y está en Romanos 5:19, que dice así: porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ese uno es el Señor Jesucristo, porque Él fue obediente y aunque nosotros no lo merecíamos, Él se sacrificó por nuestros pecados. Entonces ya nosotros no estamos bajo ese pacto como en ese momento estaba el pueblo de Israel, de que por el pecado de unos pagan todo. Nosotros sabemos que la salvación es individual. De hecho, allí mismo en el Antiguo Testamento, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la responsabilidad por el pecado es individual, es personal. Sin embargo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y somos interdependientes unos de otros. Y dice 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre,
todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces hay una interdependencia, una conexión entre unos y otros. Lo que haga uno no es ajeno para el otro. Y esto lo vemos muy palpable en un ejemplo que ocurrió en el Nuevo Testamento, especialmente en la iglesia de los Corintios, que por ahí dijo el pastor esta semana que como que fue la iglesia que más dolores de cabeza le dio a Pablo. Y vemos en 1 Corintios 5 cómo la inmoralidad sexual estaba permeando en la iglesia hasta el punto en que un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y no solamente este era el problema, sino que la iglesia lo consentía, lo tapaba y hasta estaba orgulloso de este hecho. Entonces allí el Señor les dice, Pablo les dice, bueno, el Señor a través de Pablo les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y las personas que cocinan, allá mi tía hermana Elena sabe muy bien lo que eso significa y la hermana Nora también, ¿verdad? Que así sea por una cosa muy pequeña, una pequeña partícula que entre allí en la preparación, se va a contaminar. Entonces, otro ejemplo que me pareció muy interesante es cuando dentro de alguna iglesia un líder peca y ese pecado oculto sale a la luz. No solamente sufre él como líder, sino que también su familia, sus amigos y hasta toda la congregación se ve afectada por ese pecado. Y hasta el punto en que los que son inconversos se pueden señalar, pueden burlarse y el nombre del Señor ser vituperado a causa de ese pecado. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si yo soy mentiroso, eso no va a afectar al resto de la congregación? Mi testimonio de ser mentiroso no se va a dar a conocer y no va a afectar al resto. O si, por ejemplo, un pastor es ambicioso, su ambición no va a permear en la enseñanza y no va a afectar al resto de la iglesia. Es que ninguno de nosotros, ni yo ni ustedes, somos unos seres desligados del resto. No somos unos seres aislados. Y hermanos, cualquier mal ejemplo, cualquier mal testimonio y cualquier situación de pecado que nosotros tengamos, usted o yo, va a invadir y va a corromper nuestra iglesia. Entonces, cuando estemos haciendo alguna acción que no sea la correcta, nosotros tenemos que considerar el daño que nos estamos haciendo y el daño que vamos a hacer a los que están alrededor. Y también es importante que recordemos que nosotros también como miembros de la iglesia estamos llamados a exhortar cuando vemos que algún hermano está en una situación de pecado o en una situación que no le agrada al Señor. Por supuesto, no se trata de señalar, de apartar, de tratar mal al hermano, de exponerlo, sino de ayudarlo en el proceso. De hecho, dice Lucas 17, 3 y 4, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces está en nosotros, debe estar en nosotros esa actitud de perdón hacia los demás. No debemos juzgar, no debemos señalar, porque también dice un pasaje, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Entonces dejo eso para reflexión. Hay otro aspecto que nosotros podemos aprender de esta historia del pecado de Acán, y es que Dios conoce nuestros pecados y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios conoce nuestros pecados y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Más adelante en el relato, en los versículos de 10 al 13, yo les comenté que Josué se postró a orar al Señor y fue una especie de reclamo pidiéndole explicación. Señor, ¿por qué hiciste esto? Y el Señor le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada,
por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Bien enfático, ¿verdad? Repetitivo en las instrucciones de lo que debían hacer. Y quizás allí Acán dijo: engañé al Señor, nadie se dio cuenta, tengo el tesoro guardadito, mi familia me encubre, porque era imposible que él enterrara eso sobre su tienda y que su familia no se diera cuenta. Entonces no pasó nada. Y hay una gran verdad que está en Gálatas 6:7, es que Dios no puede ser burlado. Tú te puedes burlar de tu familia, te puedes burlar del liderazgo, te puedes burlar de quien tú quieras, pero de Dios no te puedes burlar. Aún Josué en su humanidad, él no pudo discernir qué era lo que estaba sucediendo, ni por qué habían sido ellos derrotados durante la batalla. Pero para Dios no hay nada oculto. Y esa es una de las cualidades del Señor, uno de los atributos que se llama la omnisciencia. La omnisciencia es la cualidad de Dios de saber todas las cosas. Y eso nosotros lo vemos ampliamente explicado en la palabra. Salmo 139 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Entonces eso es una muestra de que el Señor aún conoce nuestros pensamientos, porque para hablar primero pensamos, ¿verdad? Entonces Él conoce nuestros pensamientos. Y a veces si pecamos con el pensamiento, entonces ya Él conoce el pecado de nuestro pensamiento. ¡Ay, chamo! Entonces, están despiertos, están despiertos. También vemos muchos relatos en el Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo en su ministerio conocía los pensamientos de las personas que estaban a su alrededor. Ahí siempre nos dicen: y Jesús conociendo los corazones. Y cuando yo leí la historia por primera vez para este estudio de Acán, yo recordé ese episodio de la samaritana, que él le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Él conocía su vida. Ella no la conocía. Ella primera vez que lo había visto, no había escuchado de él, pero él sí conocía cada uno de sus pasos. Y es que dice, hermano, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fuerte, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y de aquí quiero tomar esa frase: a quien tenemos que dar cuenta. Y dar cuenta quiere decir responder por nuestras acciones. Y dentro de esas acciones incluye responder o dar cuenta por nuestros pecados. Y es que confesar los pecados forma parte de lo que es la vida cristiana y es un mandato de la Escritura. Y cuando nosotros confesamos el pecado, es el primer paso para nosotros llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Donde reconocemos que pecamos y pues es una acción necesaria para obtener el perdón. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Quién me puede ayudar? Muchas gracias. Ahí tenemos 2 pasos, ¿verdad? Confesarlo y apartarnos. Y es que el Señor nos promete en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero aprovechar este momento para hacer una cuestión. Y quisiera que todos se pusieran de pie, por favor. Ok, entonces todos estamos de pie. Ahora quiero que solo se queden de pie los que viven aquí en San José de Guanipa. Los que viven en el Tigre, San Tomé, por favor se sientan. Ok. Ahora solo se van a quedar de pie los que viven en el sector Vista al Sol. Solo los que viven en el sector Vista al Sol se van a quedar de pie. Ok. Ahora solo se van a quedar de pie los que tengan el apellido Brito. Los que no tengan el apellido Brito, por favor, se sientan.
Ok. Ahora solo se van a quedar de pie los varones que tengan apellido Brito. Y ahora solo se va a quedar de pie el que tenga una esposa que se llama Sofía. Se asustaron, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? A ver, yo vi unas caras por ahí de qué está pasando. Sí, ¿verdad? ¿Te sentiste expuesto, mi hermano? Eso mismo fue lo que pasó en el campamento, pero imagínense 1.000.000 de personas, que era aproximadamente lo que había luego de que el pueblo cruzó el Jordán. Y imagínense todas las oportunidades que tuvo Acán o que tuvo Coto de arrepentirse y no exponer al pueblo a ese escarnio, a decir, ¿será que fui yo? ¿Qué hice? Y revisar, ¿qué hice yo? ¿Qué busqué? ¿Qué agarré? ¿Qué pensé? ¿Qué dije? Si Acán desde un primer momento hubiera ido a su líder y le hubiera confesado la verdad, probablemente su castigo hubiera sido menos severo. Entonces, de esa misma manera, el Señor nos da oportunidad de que nosotros nos arrepentamos del pecado. Una y otra vez, muchísimas veces. Pero también muchísimas veces el miedo, la vergüenza o la culpa nos limitan de acceder a ese perdón. Y en el peor de los casos, también a veces el orgullo de decir, no, yo puedo con eso. Yo no necesito hablarlo con nadie. O eso es entre Dios y yo. Dios me conoce. También nos limita de nosotros poder hacer una confesión de pecado. Y como ya les dije, confesar el pecado es lo que nos permite a nosotros como seres humanos saber que necesitamos una oración, un consejo, una mentoría, una guiatura y hasta disciplina de ser necesario. Mientras batallamos con ese pecado. Y en ese papel, en ese trabajo, guardan un lugar muy especial lo que es el liderazgo, los pastores de la iglesia. Y de eso se trata el tercer punto, que dice, un liderazgo bíblico no es indiferente ante el pecado, sino que lo confronta y ejerce la disciplina necesaria. Un liderazgo bíblico no es indiferente ante el pecado, sino que lo confronta y ejerce la disciplina necesaria. Entonces, después que Acán fue expuesto, que no le quedó de otra, hermano, Oscar Enrique no hizo nada, ¿oyeron? Fue solo un ejercicio. No crean que el hermano... Entonces, luego que ya Acán fue expuesto, Josué le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y él comenzó a dar todos los detalles de su pecado. Y en este punto quiero resaltar el liderazgo de Josué. Josué dejó un gran legado en la historia bíblica por ser un líder eficaz, un líder efectivo. Y lo vemos nada más en este relato, que es un capítulo. Bueno, imagínense que hay todo un libro histórico dedicado a Josué, a cómo Josué fue llevando al pueblo en esos primeros pasos en la tierra prometida. Entonces hay varios aspectos de ese liderazgo que nosotros podemos ver en el relato. Primero, la aflicción que él tuvo por la derrota en la ciudad de Ai, no sé dónde salió de Ai. También vemos cómo él se acerca al Señor y busca la dirección del Señor. Aunque fue en un son de reclamo, él fue hasta el Señor, se postró ante él y le pidió la dirección. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? También vemos una actitud de obediencia, porque el Señor le dice, debes hacer esto y esto, debes purificar al pueblo y los debes traer a todos. Imagínense ese 1.000.000 de personas, eso fue una logística. También, en el punto central de la historia, vemos cómo él tuvo que confrontar directamente a Josué. Hijo mío, dime, ¿qué fue lo que hiciste? Ya da la gloria al Señor, termina de hablar. Y no se queda solamente con la confesión, sino que él va e investiga y verifica lo que había dicho Josué para ver si realmente era así. Y por último, le tocó ejercer la disciplina según los preceptos que el Señor ya había dicho. Entonces se ven ahí, ¿verdad? Unos destellos de cómo debe ser el liderazgo.
Y entonces esto nos dice que un liderazgo no puede ser indiferente ante el pecado. Y las marcas de un liderazgo bíblico es que no va a encubrir el pecado, no va a ignorar el pecado, no va a minimizar el pecado, sino que lo debe enfrentar. Y esto es porque ellos son los responsables del Señor ante nosotros. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Más allá de la aflicción porque el hermano cayó, de la compasión que puede generar en cualquiera de nosotros la falta, es responsabilidad de los pastores rendir cuenta por nosotros ante el Señor cuando el príncipe de los pastores venga. Amén. Entonces un pastor no puede ignorar, no puede encubrir, no puede minimizar el pecado, ni tampoco las consecuencias ni la disciplina necesaria producto de ese pecado. También vemos que dentro de los requisitos pastorales, dice Tito 1:9, que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Y es que el pastor siempre tiene que buscar la dirección del Señor a través de la oración y el estudio de la palabra. No puede ser impulsivo, no puede dar disciplina o responder o dar un consejo basado en su propia opinión, sino guiado por los preceptos bíblicos. Y leyendo esto me recordaba del pastor Ezequiel, que bueno, en 10 años, imagínense cuántas mentorías hemos tenido, y que muchísimas veces cuando tú vienes con una carga y hablas con él solamente te escucha. Y tú te quedas así, dime algo. Pero no, Él es sabio y en la sabiduría del Señor Él te escucha y en su momento te da la guía bíblicamente como debe ser. El liderazgo también es uno de los puntos más difíciles para ellos. Debe confrontar el pecador. Y a veces esa palabra confrontar es fuerte, ¿verdad? Porque suena como una pelea, una confrontación. Pero esto no se trata de señalar, de atacar ni de pelear, sino hablar cara a cara. Y con una actitud de amor para mostrar, y creo que ahí viene lo más difícil, para mostrar a la persona la condición de pecado. Bien sea porque la persona no lo entiende o no lo ve. Muchísimas veces la gente no lo ve. Dentro del mismo pecado están cegados y no lo ven. Y en el peor de los casos porque no lo quiere admitir. Entonces, esto es un reto para el liderazgo porque esto a veces puede causar incomodidad, molestia o hasta disensiones con las ovejas. Pero dice Proverbios 27, 5 y 6, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Y entonces también es importante que el liderazgo sea objetivo, así como hizo Josué, que investigó. Muchísimas veces, gracias al Señor no es el caso de nuestra iglesia, comienzan a aparecer rumores, chismes. El pastor no puede guiarse de eso. El pastor debe ir directo con la persona, ser objetivo, escuchar a todas las partes implicadas para así tomar una decisión. Tampoco el pastor puede no ser discreto. El pastor debe ser discreto cuando una persona con alguna falla o alguna caída se acerca ante él. También debe respetar la privacidad y los límites. Muchísimas veces en un proceso de restauración las personas colocan límites o dicen de esta parte no quiero hablar. Es difícil. El Señor va haciendo su trabajo, pero el pastor debe respetar ese espacio y aún no sacar a la luz pública ni exponer los pecados de las personas. Por último, que también debe ser bastante difícil, es ejercer la disciplina según la guía del Señor, así como lo hizo Josué. No debió haber sido fácil para Josué tomar esa acción de apedrear a Acán y a su familia, pero la disciplina tiene dos propósitos, hermanos, y es proteger a la iglesia y restaurar al pecador. ¿Ok? Sabemos que no es un proceso agradable. La disciplina para nadie es agradable, pero es necesaria. Dice Hebreos 12:11,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y la disciplina ejercida dentro de la iglesia lo que debe buscar, como ya les dije, es la restauración del hermano. No sacarlo, apartarlo, señalarlo, execrarlo. Esa no es la disciplina bíblica. Y hablando de este tema, de la disciplina, pues los que tenemos hijos, sabemos que disciplinar a nuestros hijos no es nada fácil. Y hemos visto todas las consecuencias de un niño que no es disciplinado. Hace lo que le da la gana, ¿verdad? Prácticamente. Pero también una disciplina excesiva que se basa en el miedo, que se basa en la coacción, que se basa en la violencia, tampoco trae efectos positivos sobre la crianza. Entonces, de esa misma manera, debemos pedirle al Señor que ayude a nuestros líderes a ser sabios en cuanto a cómo ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Porque es necesario, no solamente para nuestra restauración, sino que esto glorifica al Señor. Y debemos ver la disciplina como un gesto de amor que no es del liderazgo, no es de la iglesia, es un gesto de amor que viene directamente del Señor. Y durante todo este mes les quiero contar que nosotros seguiremos las enseñanzas sobre el tema que tiene que ver con la santidad y la lucha del pecado, pero ahora enfocado a todo lo que es la restauración, a todos los aspectos que tienen que ver con lo que es la disciplina y la restauración dentro de la iglesia. Y para cerrar quiero darle la gloria a Dios y darle las gracias porque ya el castigo no es la muerte, ya no seremos apedreados, porque Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser restaurados, de arrepentirnos y buscar nosotros volver a restaurar esa relación con el Señor. Entonces, hermanos, el llamado es a que nosotros, con una actitud sincera, con una actitud humilde, podamos buscar esa ayuda y esa mentoría a través de nuestros pastores, a través de nuestro liderazgo. Apoyémonos en ellos, porque eso nos va a traer sanidad no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestra iglesia y finalmente glorificaremos al Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias porque con la muerte en la cruz, Señor, tú nos libraste del pecado, Señor. Ya no estamos expuestos a más muerte física, porque tú nos libraste, Señor, de las consecuencias del pecado si creemos en ti, Padre. Y si solamente con la fe es el camino, Señor. Pero nuestras obras también son reflejo de la obediencia a ti. Ayúdanos, Padre, a ser más obedientes, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, que cuando estemos en pecado, por muy pequeño que sea, Señor, nosotros podamos arrepentirnos, podamos buscar la ayuda, sabiendo que somos pequeños, somos humildes y necesitamos esa guiatura, esa mentoría y esa ayuda que viene de ti. Ayuda a nuestros pastores, Padre, a ser sabios en cómo ejercer la disciplina y cómo confrontar el pecado dentro de la iglesia, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a librarnos cada vez más de esos restos de la naturaleza pecaminosa que nos alejan de ti, Padre. Queremos presentarnos ante ti cada vez más puros, Señor, cada vez más santos. No es fácil, Padre, pero tú nos dejaste el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y nos constriñe y nos hace arrepentirnos, Señor. Y eso es lo que nos diferencia de nuestra vieja naturaleza, que nos arrepentimos y sentimos los efectos del pecado en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Y hemos aprendido que el pecado no solamente trae efectos sobre mí, sino sobre mi familia, sobre los que nos rodean y aún sobre nuestra iglesia. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos perdonas infinitamente, Señor. Y ayúdanos a mantenernos fieles a ti y santos, Padre, hasta que tú regreses por nosotros, Señor, en donde seremos perfeccionados y vivificados ante ti.
En el nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, dándote las gracias y dándote un aplauso, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Muchísimas gracias, Señor. Amén.